Muchas gracias por estar con nosotros. Como ustedes se estarán dando cuenta, estamos empezando otra vez a hacer esta serie de ciclo de videoconferencias con el objetivo de que ustedes conozcan un poquito más sobre cómo hacer las cosas de una forma diferente, tal vez. Que en nuestro quehacer diario, pues hay muchas formas de hacerlo, hay protocolos, hay formas nuevas, hay cosas que aprender todo el tiempo. Y en vista de eso, decidimos que vamos a comenzar de nuevo a tratar temas que tal vez no han sido muy hablados, por lo menos desde nuestra trinchera, y es por eso que damos hoy inicio con estas nuevas videoconferencias, en donde vamos a tratar de tocar temas un poquito más avanzados, con un poco más de profundidad, para que ustedes sigan evolucionando con nosotros. El día de hoy, y a petición popular, debo decirlo, vamos a tratar el tema, tema controversial, se debe de decir. eh, en donde hay varios puntos de vista, en donde hay varias cosas que se pueden hacer, hay varios criterios, se puede poner interesante esta conversación del día de hoy, porque es una tendencia que afortunadamente cada vez tiene más auge, pero que debemos aprender a ocupar de manera correcta. Hace muchos años, allá en la prehistoria, cuando yo empecé a adoptar auxiliares auditivos, yo me acuerdo cuando vi mi primer sistema Cross, me quedé impresionado en cómo era en ese momento y ojo, de hecho lo conservo todavía, ¿por qué lo tengo? No lo sé, pero lo conservo, era un cross alámbrico en donde, como ustedes recordarán, es una curvetita que tenía un cable que iba conectado hacia el otro lado y bueno, así se hace la transmisión del sonido. Y a mí claramente una de las cosas que más me impresionó cuando empecé a adaptar auxiliares fue esa tecnología. El dar la posibilidad de que un paciente escuche a través de un audífono hacia el otro oído y demás me pareció muy increíble. Y yo siempre juego con el término de que el cross es el auxiliar que realmente hace llorar a la gente. Eh, Digo con mucho respeto porque nos ha tocado ya muchas veces ver lo importante que es para el paciente poder escuchar, por ejemplo, el teléfono celular directamente en el oído donde pues ya está cofótico, ¿no? Y que sabemos que no está escuchando por ahí, pero el simple hecho de poderse poner otra vez el teléfono de ese lado significa emotivamente un montón para el paciente. Tenemos un montón de ejemplos en los cuales pues las adaptaciones Cross y Bicross bien hechas nos van a ayudar a mejorar la vida del paciente de manera espectacular. Cuando yo entré a Signia y entonces me doy cuenta que no nada más hay cross y bicross, sino que también pueden ser pequeños como un Silk o que pueden ser totalmente inalámbricos o ahorita ya recargables, pues francamente te das cuenta que estás viviendo ya en el futuro y a veces no somos conscientes de eso. Pero bueno, acá el experto no soy yo, la experta es la doctora Catalina Bulla, que como cada semana va a estar con nosotros. Esta videoconferencia se está grabando. Me dicen por ahí que escuchan bajito. No sé si alguien más escucha mi voz bajita. A lo mejor soy yo y ahorita que entre la doctora Cata se va a escuchar ya fuerte. Pero bueno, las recomendaciones de siempre, decirles que por favor hay que mantenerse silenciados sus micrófonos, las cámaras también. Si es posible, por favor, en la parte superior de la ventanita va a haber una manita levantada. Si tienen cualquier duda, con todo gusto la doctora va a tomar en cuenta esas participaciones. Y creo que es un tema que se presta mucho a la conversación. Entonces, será bien interesante ver cuáles son sus puntos de vista. La doctora les presentará cuáles son las indicaciones y cuáles son las características correctas de un sistema cross y bicross. Pero, pues bueno, aquí se trata de hacer de construir esta sesión entre todos y participar y tener como una visión más amplia. Entonces, ya dejo de hablar yo. Aquí la importante es la doctora Catalina en este momento. Los dejo con ella. Que sea una sesión muy provechosa para todos y de verdad no se queden con ninguna duda. Es importante que nos ayuden a platicarlas, nos ayuden a decirlas y que nos ayuden a crecer también en la forma en la que damos nuestros contenidos. Entonces, pues sin más preámbulo, doctora Cata, la dejo con su público. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy hablando tal cual como lo dijo Mario, del sistema Cross-Bicross que se ha vuelto como muy controversial, que ahora ya se está teniendo como más en cuenta y más seguido para cierto tipo de pacientes. Y por este mismo motivo queremos reforzar los conocimientos que tenemos en este sistema para que sepamos realmente con quién sí y con quién realmente, aunque queramos, no se debe realizar. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla para comenzar. Cualquier duda o pregunta que tengan con muchísimo gusto, la podemos ver al final de la charla.
Si ustedes quieren prender sus micrófonos, pues vamos a colocar la manito que está en la parte superior y con todo gusto damos paso para que ustedes nos compartan sus preguntas o experiencias o lo que nos quieran compartir. Y si no, tal vez si no quieren hablar, sin problema, en la parte del chat vamos a estar también leyendo las preguntas. Listo. Muy bien. Entonces, solo si me pueden confirmar, por favor, que estén viendo ya mi pantalla. Sí, ya se ve. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de los sistemas Cross-Bicross. Estos sistemas son diseñados específicamente para personas que presenten pérdida auditiva unilateral. Y eso es importante que desde ya lo tengamos muy claro, que solamente es para este tipo de personas, sobre todo para personas que tengan una baja o nula audición en un solo oído y el otro puede ser que se encuentre conservado, que tengamos una audición normal o que también tenga algún tipo de pérdida auditiva. Como es importante que nosotros sepamos que aplica solamente cuando una persona tiene un oído con pérdida auditiva unilateral, vamos a hablar un poquito de de qué se trata este tipo de pérdidas auditivas. Este tipo de pérdidas es muy frecuente y mucho más molesto de lo que la gente cree. Puede ser diversos motivos los que las personas puedan llegar a tener o a presentar un tipo de pérdida auditiva unilateral por algún trauma o accidente, por ejemplo, alguna lesión o algún golpe que haya recibido en la cabeza, por medicación ototóxica. Ya hemos visto algunos medicamentos ototóxicos que con el consumo alto o continuo de este tipo de medicamentos nos llegan a generar algún daño irreversible, sobre todo en las células ciliadas internas o externas de nuestro oído interno. Algunas patologías principales, la más significativa de los trastornos del oído interno, que es el síndrome de Meniere, y también algún tipo de enfermedades autoinmunitarias. También puede ser algún problema durante la gestación, ya nuestro chiquitín nace con un oído perdido y con el otro con audición normal. Esto también puede llegar a pasarnos. Por otro lado, pues a los síntomas también pueden variar de un paciente a otro. Sabemos que no todas las patologías de oído pueden llegar a presentarse igual de un paciente a otro que lo esté presentando. Cuando los pacientes presentan pérdidas auditivas unilaterales, pues también presentan algún tipo de dificultad, no solamente de sensación de oído tapado, de oclusión, sensaciones de tinnitus, por ejemplo, que es una de las causas como más generalizadas, sino que también van a tener problemas de localización de sonido, identificar sonidos que les llega desde esa dirección determinada, específicamente hablando de derecho o izquierdo, donde tengamos nuestro oído con baja o nula audición. Y sobre todo llegan a tener demasiados problemas en seguir un tipo de conversación en ciertas situaciones y como todos sabemos, especialmente cuando tenemos mucho ruido de fondo, las personas que tienen pérdida auditiva unilateral se les dificulta seguir más, sobre todo si ese ruido de fondo sobrepasa los niveles o los decibeles del las tipo personas de la reunión conversacional y llega a afectarnos ese ruido. Sí, por favor, me ayudan con el micrófono que está abierto. Se los agradezco. Entonces, este tipo de situaciones llega a presentar problemas. Gracias. Llega a presentar problemas para poder entender lo que están diciendo y sabemos que la parte conversacional y la parte del lenguaje es uno de los síntomas principales donde la gente empieza a tener como ese foquito de atención o de alerta a que algo no se está presentando o que no está sucediendo de manera normal. Dentro de este tipo de pérdidas auditivas también tenemos que tener en cuenta las hipoacusias súbitas que generalmente empiezan a presentarse o se presentan de manera unilateral. Entonces, en este tipo de situaciones, pues ese es uno de los principales sensaciones de oclusión o de oído tapado que nuestros pacientes nos empiezan a comunicar o a decir.
Porque es importante que nosotros sepamos cuál es el motivo de la pérdida auditiva unilateral. Como lo hablamos, es una hipoacusia súbita, por ejemplo, sabemos que no tenemos que pensar automáticamente en una adaptación de auxiliares auditivos. Tenemos que tener un estudio previo y un apoyo interprofesional para saber el motivo por el cual solamente un oído es el que tiene algún tipo de pérdida como cofosis o anacusia y pues entonces nos llega a presentar, el problema. Por eso es importante que nosotros cuando tengamos, ahorita más adelante les voy a enseñar las hipoacusias y algunos tipos de ejemplo, es importante que nosotros tengamos estudios previos para poder así determinar si mi paciente sí es candidato o realmente no es candidato para un sistema cross-bicross. Porque a veces nosotros, o ya he visto, ya he tenido muchas situaciones en que dicen, ¿sabes qué? Ya no me hago, no genero más problema, ya no me estreso más ni me hago bolas, como dicen muchos, y ya simplemente pongo un sistema cross-bicross y ya lo soluciono. Y tristemente esa no puede ser nuestra respuesta. Tenemos que tener un estudio previo, una buena base para saber si mi paciente realmente sí le voy a dar calidad de vida, realmente no estoy apoyando más a que su problema aumente, entonces, y si no le estoy prestando atención. Otra patología importante es la neurinoma del acústico. Recordemos que esta patología es de tumor que se encuentra en el nervio auditivo y si estamos hablando de un tumor, pues en muchos de los casos sabemos que es maligno y debemos tener una atención oportuna. Por esos casos, pues se presenta tinnitus, se presenta hipoacusia unilateral, casi siempre es una hipoacusia súbita, profunda. Entonces, en estos casos, yo no puedo tener como respuesta adapto un sistema cross-bicross, ya depende de cómo esté su estado del otro oído contralateral, sino que necesito saber, oiga, ¿qué pasó o por qué mi paciente tiene esto? ¿Sabe qué? Paciente, vaya con otorrino, vaya con otoneurólogo, que en este caso sería como el profesional idóneo para que nos apoye con el diagnóstico o con el audiólogo para determinar si no es algo más de lo que puede ver una audiometría y una logoaudiometría. A veces se complementa con resonancias magnéticas, a veces con potenciales evocados para saber qué es lo que está pasando más allá de lo que logra llegar la audiometría tonal. Entonces, por eso es importante que no lo tomemos a la ligera, que no solamente digamos, ah, sí, tiene esta pérdida y ya. Y sobre todo pacientes que llegan y dicen, es que ya llevo 2 años con esto y pues ya, no he tenido nada y quiero ya que me ponga algo. Entonces, en esas situaciones hay que explicarle a los pacientes por qué es tan importante que nosotros, como especialistas en el cuidado de la audición, sepamos cuál es el motivo, qué es lo que está pasando, o si más bien no pasó nada, no tiene nada que requiera una atención más especializada o algún otro tipo de tratamiento, sino que simplemente fue así de nacimiento, por ejemplo. Solo que cuando sabemos que es así de nacimiento, el primer paso que hacen después de estudios igualmente son para implantes cocleares. Entonces, en este tipo de situaciones, nosotros pues sabemos que con un implante coclear es totalmente diferente. Ya si nuestro pacientico le colocaron implante coclear y pues realmente no funcionó porque su cuerpo no aceptó, lo rechazó, expulsó el implante, etcétera. En este tipo de situaciones ya tenemos unos estudios previos y ya sabemos que sí puede ser un paciente apto y óptimo para poderle adaptar estos sistemas. Muy bien. Aclarado ese tema importantísimo, vamos a hablar de cuándo utilizamos un sistema cross y cuándo utilizamos un sistema bicross. El sistema cross, recordemos que es cuando mi paciente tiene un oído con audición normal y el otro tiene algún grado tiene anacusia o cofosis. Eso voy a activar yo un sistema cross, audición normal, oído perdido contralateral. Y en sistema bicross es porque tengo un oído perdido
y el otro ya tiene algún grado de pérdida auditiva, sea leve, moderado, severo, profundo, sobre todo en las frecuencias importantes de 250 a 2000. Si tiene ya un descenso bien fuerte en esa parte, ya puedo colocar yo un sistema Bicross. ¿Por qué menciono este tipo de frecuencias? Porque a veces me sale que la audición está normal hasta 2000 y tengo yo mi descenso leve en 3, 4 y bueno, de 3000 en adelante. Y acá siempre llega la duda de, bueno, ¿y qué le activo? ¿Cross o bicross? Recordemos que los audífonos van principalmente para selección de lenguaje y en esta parte el paciente no va a tener ninguna sensación de mejoría si yo le pongo un sistema bicross. En este caso sería un sistema cross para no estar estimulando de más a unas frecuencias que yo tengo ya conservadas. Lo importante en este caso es que ustedes puedan adaptarle un sistema cross y el paciente hacerle controles continuos de audiometría cada 6 meses para ver también cómo va el resto de frecuencias y que no haya ido también en descenso. ¿Cómo funciona? Vamos a tener dos tipos de auxiliares auditivos. Uno que es el transmisor, que en este caso va a ser el cross, que aunque físicamente nosotros lo veamos como un audífono, por dentro no es un audífono, es simplemente un equipo que contiene micrófonos. En nuestro caso y en nuestra tecnología contiene una bobina que es la que genera la conectividad E2 y wireless y otra que es la antenita Bluetooth. Eso es lo único que tiene el tipo de audífono que llamamos cross. Por eso ustedes también lo encuentran como accesorio porque vuelvo y les repito, como lo veamos de manera física, tal cual como un audífono, por dentro y sus componentes son totalmente diferentes. Entonces, por ese motivo, si el paciente llega con un sistema, con un transmisor, pues sabemos que no vamos a poderles activar eso como un audífono, sino simplemente ese solo va a servir para recibir la onda sonora o la onda sonora y poderla pasar. Entonces, ese es el tipo de transmisor, lo que nosotros conocemos o llamamos como sistema cross. Y este no trabaja solito. En el oído contralateral va a ir con un receptor, que en este caso sí es un auxiliar auditivo tal cual. ¿Para qué? Para que este auxiliar auditivo transmita lo que reciba el transmisor y lo transmita al mejor oído que tiene nuestro paciente. Si lo activo como un sistema bicross, el receptor va a tener doble funcionalidad, recibir lo que está pasando el cross y amplificarlo más la amplificación que recibe por ese oído. Y si es un sistema cross, simplemente lo que hace el receptor es tal cual, recibe la información del transmisor y lo pasa al mejor oído de nuestro paciente. Entonces, el sistema tiene que estar compuesto por esos dos componentes para que nos funcione de manera correcta. ¿Cuáles son las ventajas y qué puede obtener mi paciente si yo le adapto un sistema cross-bicross? Uno que podrá, digamos que escuchar, y lo coloco entre comillas, porque realmente ya vimos cómo funciona y no es que lo escuche, es simplemente que el receptor se lo pasa al oído contralateral y el paciente va a tener esa sensación de binauralidad. Entonces va a sentir que escucha todo lo que llega a ese oído sordo y pues le va a ayudar a mejorar la calidad de audición y pues la calidad de vida, por ende, para que nuestro paciente se pueda desempeñar en cualquier ámbito en el que quiera realizar cualquier actividad diaria. En cuanto a alerta, le va a ayudar muchísimo. Sabemos que los sonidos no solamente vienen de frente, sino también de lado, sobre todo cuando vamos a cruzar una calle. Si suena un claxon, por ejemplo, y mi paciente va cruzando y el sonido del claxon viene de su oído perdido cofótico, se va a demorar mucho más tiempo en reaccionar hasta que llegue al otro oído. Entonces, en este caso, con el transmisor va a recibir la onda de alerta y lo va a poner va a poder reaccionar mucho más rápido como si tuviera su oído funcionando de manera normal. Y pues le va a ayudar a mejorar la ubicación de fuente sonora. Si alguien le habla, si suena el teléfono, si golpean, va a ser más fácil para él ubicar de dónde proviene un sonido porque lo va a escuchar de una manera, digamos que normal.
Dentro de nuestro portafolio, las opciones que ustedes tienen de transmisor, hablando solamente de los transmisores, son 3. Iniciamos con el Cross, que es Cross Pure 3.2 Experience. En este caso, recordemos que todo lo que sea Pure tiene el nombre, es un rig. Acá, lo importante para que ustedes puedan colocarle el receptor es solamente que ustedes verifiquen el largo, porque prácticamente lo que hace y la función que va a cumplir el receptor es de retenedor. Para que no se nos caiga el audífono del oído, nos va a servir el receptor. Entonces, en este caso, yo siempre les recomiendo que solamente verifiquemos el largo para que no le tallen el pabellón y en la orejita o le llegue a lacerar la piel del pabellón a nuestro paciente, perdón, de la orejita. Y de ahí siempre les recomiendo yo que puede ser un receptor S, sobre todo porque el receptor S sabemos que es mucho más delgadito y así es mucho más que es más fácil para colocárselo al paciente en su oído. ¿Con qué audífono se lo puedo yo complementar? Entonces, ustedes pueden poner en el oído contralateral un Pure 312 igual. Recordemos que ambos es de batería 312 o un Pure Church and Go. Lo importante es que sea Experience. No importa si es 3 o es 7. Lo importante es que sea Experience porque cuando nosotros lo programemos, el transmisor se va a comportar de la misma manera al nivel de tecnología del auxiliar que yo estoy colocando. Como les dije anteriormente, nuestros transmisores contienen la bobina, que en este caso sería la conectividad E2E wireless, tiene antenita Bluetooth y también vamos a poder hacer OVP solamente en caso de que yo esté adaptando un sistema Bicross. El otro transmisor que tenemos disponible es uno recargable, que sería el Cross Pure Charge and Go. Igual es tipo RIC, el cargador es exactamente el mismo que va a utilizar el auxiliar y tiene igual las mismas características en cuanto a conectividad E2E wireless, OVP y antenita Bluetooth. Y en el oído contralateral voy a poder colocar un Pure 3.2 Experience o un Pure Charge and Go Experience. ¿Por qué les menciono los dos? Si me van a decir, ay, pues es mejor que vaya pila con pila o recargable con recargable. Porque ya he tenido la experiencia de que el paciente a veces primero se pone el auxiliar y luego si quiere ponerse el sistema Cross o Bicross. Entonces, en este caso, si ya el paciente tiene, no sé, el auxiliar Pure 312, entonces, y digan, no, pues es que yo quiero que mejor el transmisor sea recargable, pues entonces también van a tener la opción. Si no, pues sí, lo más cómodo para el paciente sería o los dos con batería o los dos recargables, pero pues ustedes tienen las opciones. Perdón. Y por último, tenemos un transmisor que sería un Silk. Recordemos que el Silk se identifica y se caracteriza porque ya es un audífono de tamaño CIC que viene listo para usar. La forma de adaptar este cross o este transmisor es exactamente igual a través de una funda o slip que puede ser de tamaño XS, SML abierto o cerrado y en el oído contralateral le pueden poner otro Silk Experience. Este sistema es muy útil y les gusta mucho, sobre todo para pacientes que voy a adaptar sistema Cross. Para esos pacientes les encanta porque cuando nosotros les hablamos de esos sistemas y llegamos al punto de decirle es que tiene que utilizar audífonos en los dos oídos, dice, pero bueno, pues ¿por qué si mi oído está tengo un oído normal? El problema solamente es de uno. Entonces, cuando ya mostramos los tamaños, acá ya les llama un poco más la atención y este tipo de audífono, como va a ser para sistema Cross, no va a tener tanta la sensación de oclusión. Entonces, le podemos adaptar con una funda abierta para que mi paciente no tenga problema y que por tamaño también pueda llegar a funcionarle. En la experiencia que he tenido cuando adapto sistemas Cross, depende también del paciente y qué tantos años lleve con la pérdida auditiva unilateral o la anacusia o cofosis de uno de sus oídos. Hay gente que le pongo yo el sistema Cross y dice, ay, pues no siento diferencia, está igual. Sabemos que por funcionalidad y ya por capacidades neurológicas o ya la parte cerebral nunca va a ser igual.
pero ellos simplemente ya se acostumbraron así y aunque ustedes le coloquen, le quiten, le pongan, ya no quieren y no les gusta. Entonces, este sistema también pasa como por ese proceso cuando los pacientes no quieren, porque no quieren, aunque uno le ponga el audífono y escuche mejor, no quiere ponerse audífono. Entonces, pues simplemente lo que les he dicho en capacitaciones anteriores, si el paciente no quiere y no va a poner de su parte, va a ser mucho más difícil su proceso de adaptación. Y para los sistemas cross sí es muy, sí llega a ser como muy repetitivo en algunos de los pacientes, sobre todo los que ya llevan más de 5 o 6 años con una pérdida unilateral y nunca se han puesto nada, pues que no acepten realmente o que nos digan no siento ningún tipo de diferencia cuando yo adapto un sistema cross. ¿Cómo es la programación? Es supremamente sencilla. Acá lo que yo necesito primero es que coloquemos la audición, bueno, los resultados tal cual del audiograma dentro de nuestro software de programación. En esta parte les puse uno de sistema cross. Como vemos, su oído derecho tiene una audición normal, su oído izquierdo tiene una cofosis o anacusia, prácticamente es un oído perdido al 100%. Entonces ya metí yo los datos. Cuando es un oído cofótico o anacúsico, con solamente ustedes que metan que está sin respuesta, nada, no hay necesidad de colocar ni vía aérea, ni mucho menos su CIEL, porque pues sabemos que no vamos a tener acá ningún tipo de respuesta hablando específicamente del UCIEL. Cuando ustedes conectan el cross, el transmisor y el audífono, automáticamente al detectarlo, el software ya solito les va a seleccionar a ustedes si es un cross o es un bicross. Entonces, esto también les va a ayudar a ustedes si tienen algún tipo de duda, sobre todo en el ejemplo que les colocaba anteriormente, si tengo una caída leve en frecuencias 4, 6 y 8, ¿no? Entonces, ahí a veces el software solito les coloca a ustedes como un sistema cross. En este caso, ya cuando yo tengo un sistema cross, solamente es verificar en el oído, en el audífono, solamente verificar los parámetros acústicos y ya le tengo que dar fórmula de adaptación nueva y primera adaptación y no tengo que hacer nada más. El software no les va a permitir a ustedes generar una ganancia crítica porque realmente pues nunca el audífono no va a generar ningún tipo de amplificación en ese oído normal, solamente se va a encargar de recibir lo que le está mandando el transmisor y tampoco nos va a dar las opciones, por ejemplo, de hacer un OVP en caso tal que ustedes coloquen el sistema con el modelo tipo RIC. Ahora otra cosa pasa si ya yo coloco este tipo de resultado donde tengo mi pérdida auditiva ya en oído derecho y anacusia o cofosis en mi oído izquierdo. En este caso, la programación sí sería tal cual como si yo estuviera colocando o haciendo una adaptación binaural de audífonos. Hago la parte o el audífono, el software selecciona que es un sistema bicross. Al ser bicross, ya solamente sabemos que el receptor no solamente va a recibir, sino que también va a amplificar, no solamente amplificar la información que recibe, sino también la que ingresa por ese oído, ya que tiene una pérdida, un tipo de pérdida auditiva. Sí voy a poder hacer yo ganancia crítica, sí voy a poder hacer yo VP en caso tal que sea bicross. Entonces acá, por eso les digo que sí tienen que hacer los 3 pasos de los que siempre les hablo, que es supremamente importante para la adaptación de audífonos. En este caso, sistema bicross sí tengo que hacer yo y tratarlo como si fuera una adaptación de manera binaural. Muy bien. ¿Hay algunos problemas de desconexión en estos sistemas? Sí, sí existe. No es que sea continuo, no es que sea todo el tiempo, ni en todos los lugares. Es solamente en algunos lugares que hemos ya identificado donde se puede llegar a una desconexión y la desconexión no dura más de 5 minutos. Esto estamos hablando de segundos. Hay un tema importante que se llama, o un, no sé, efecto, que se llama la jaula de Faraday, que ustedes la pueden encontrar así,
pero prácticamente lo que hace la jaula de Faraday es en algunos lugares que lo que genera es que se bloqueen los campos electromagnéticos de algunos sistemas. Dentro de estos está nuestro sistema Crosby-Cross. Entonces, ¿qué es lo que va a sentir el paciente? Tal cual que se genera desconexión, que ya no escucha y que de un momento a otro vuelve y suena la musiquita de conexión. Sí puede pasar en qué lugares, en elevadores o en estructuras que estén generadas o fabricadas con paneles W. Estos paneles de W son sistemas constructivos simples a base de paneles estructurales de alambre de acero con núcleo integrado de espuma aislante que recubre algunas obras con concreto y hacen que esas edificaciones estén como más fijas y más firmes. Entonces, cuando los lugares o hay elevadores que tienen muchas estructuras de acero, sí puede llegar a existir porque se hace como un tipo de corte de campos electromagnéticos y puede llegar a existir la desconexión, pero no sé, si el paciente se sube al elevador y va al quinto piso, es simplemente mientras sube y sale el elevador. Cuando él sale, automáticamente vuelve y se conecta. Ya hemos hecho muchas pruebas. Incluso una persona de nuestro laboratorio utilizó un sistema Cross como para ver en qué tipo de situaciones y él me comentaba que esta no se demoraba la desconexión y volverse a conectar más de 3 segundos a 4 segundos. Y si los pacientes están cerca o se sientan muy cerca a paredes, sabemos que esto es una de las situaciones que nosotros debemos educar a los pacientes, sea con sistemas Cross o sea con adaptación normal, que no estén pegados a las paredes, sobre todo si hay pérdida, porque pues el que se sienten junto a paredes va a tener demasiado eco la onda sonora cuando llegue a su lugar. Sabemos que en algunos lugares como en salones o en salones de clase, pues tiene que estar en la mitad sentadito para que pueda tener alimentación de todas las ondas que tiene donde se esté sentando. Si ustedes quieren averiguar más sobre esto, pues esto ya es como más de ingeniería que, para serles sincera, cuando yo lo estuve leyendo prácticamente y conclusión, definí que en ciertos lugares con estructuras de acero o que tengan este tipo de paneles puede llegar a interrumpir y bloquear esos campos electromagnéticos. Eso es lo que yo tomé y es lo que les quiero compartir de ustedes, pero ya sé que hay muchos que son muy... O casi a todos les gusta leer demasiado, entonces simplemente es que lo googleen así como jaula de Faraday y ahí pueden encontrar mucha más información. Incluso en YouTube hay videos que también les pueden ayudar a ustedes para entender un poquito qué es lo que está pasando cuando los pacientes están en estos tipos de lugares, que como les digo es algo muy fácil. Bueno, muy rápido más bien, que si se llega a desconectar, se vuelva a conectar porque pues el paciente no va a estar en un elevador eternamente. Bueno. Ahora, voy a mostrarles algunos ejemplos donde no son candidatos y ojalá aquí en este caso ya podamos entrar a resolver algún tipo de dudas que ustedes tengan. En una capacitación que también llegué a hablar de sistemas, bueno, fue una videoconferencia en ese año de pandemia que estuvimos encerrados y empezamos a generar videoconferencias cada semana como para estar en contacto un poquito con todos. Hablé yo de estos sistemas Cross y Bicross. Y también surgió algunas dudas y hablábamos de pacientes que tuvieran pérdida severa profunda, pero que su logoaudiometría no tuviera ningún tipo de discriminación. Este tipo de pacientes hablábamos nosotros y yo les comentaba a ustedes que pueden ser candidatos porque prácticamente si ya hay una pérdida de más de 100 decibeles, sabemos que ya es un área muerta de la cóclea y que le coloque o a veces que no se está estimulando no genera ninguna afectación al paciente y sí le va a ayudar mucho para ubicación de fuente sonora. Entonces, y que ustedes debían probarle porque no todos les gustaban y que aunque tuviera una pérdida llegaba a generar mucho efecto de oclusión. Entonces, en estos casos, como no estamos estimulando, el efecto de oclusión podía llegar a ser más fuerte, aunque ustedes le colocaran algún tipo de ventilación. Entonces les decía yo, ensáyenlo y pruébenlo a ver si funciona o no funciona para el paciente.
pero solamente en casos que tengamos pérdidas mayores a 100 decibeles, de 95 a 100 decibeles, inclusive con, perdón, sin respuesta en frecuencias ya finales y con una discriminación nula. Pero, por ejemplo, si a ustedes les llega este tipo de audiometría, donde mi paciente naturalmente vemos que en su oído derecho es una hipoacusia neurosensorial, pero en su oído izquierdo ya es una hipoacusia mixta de predominio conductivo, nunca jamás en la vida vamos a ponerle sistema cross o bicross en este caso. Primero, porque todavía tenemos respuestas de cóclea, aunque estén bien abajo, todavía están de una pérdida moderada a severa. Entonces, en este caso, no puedo poner yo, además que tenemos un componente conductivo. Como sabemos, componente conductivo es porque hay algo en el oído medio que me está generando a mí este tipo de situaciones y que también tengo que verificar. Recordemos que las hipoacusias conductivas muchas veces casi siempre tienden a recuperarse con algún tratamiento quirúrgico o médico, farmacológico. Entonces, cuando existen este tipo de pérdidas, lo último que a mí se me puede llegar a pasar por la cabeza es ponerle un sistema Vicross. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recordemos para qué fue hecho el sistema Cross, que es lo que vimos inicialmente, solo para personas con pérdida auditiva unilateral, con pérdidas profundas o nulas, o sea, cofótico, y su otro oído normal o con algún grado de pérdida auditiva. En este caso, si lo revisamos, no cumple porque no hay un oído perdido, sino los dos existe y tiene respuestas y tiene grado de pérdida auditiva. Entonces, en este caso, tache, nunca más, nunca ponemos el sistema cross o bicross. Otro es este tipo de situaciones igual. Este lo coloqué porque tengo, o bueno, tuvieron alguna vez alguna duda porque en su oído izquierdo no discriminaba. Entonces, yo cuando revisé dije, bueno, no se me relaciona a mí la audio con la logo, porque primero pues tenemos una pérdida, no es tan grande como para que el paciente no esté discriminando. O sea, hay algo que está pasando, sabemos que la logoaudiometría nos ayuda del nervio auditivo hacia arriba. Hay algo que está pasando ahí, que es lo que le está generando afectación al paciente. Entonces, espere un momento, no le voy a adaptar ni siquiera audífono, simplemente tengo yo que apoyarme en profesionales o en hacer un trabajo interprofesional para saber por lo menos que de mi parte yo no le voy a generar más daño al paciente. Entonces es importante que digamos, no, un momento, paramos acá, vaya con el otólogo, vaya con el otorrino y que él le mande exámenes complementarios. Incluso llévele este estudio y ya con eso ya le estamos dando foco de alerta a al otorrino, al otólogo o al audiólogo de que hay algo que no está relacionando para que él le mande exámenes complementarios y podamos en conjunto determinar por qué el paciente, aunque no tiene una pérdida tan grande, no hay nada de discriminación. Entonces, por eso es importante que en esta situación tache tampoco ponemos sistema ni cross ni bicross. Muy bien. Y acá vamos a colocar dos tipos de ejemplos. Les coloqué que me gustaría mucho, ojalá que algún valiente quiera participar y me ayude contestando. Si ustedes ven este tipo de audiograma, incluso les coloqué la logoaudiometría para que no digan qué tramposa Cata, solo nos dejó la audiometría, que ustedes me digan si le colocarían si sí o no va para sistema cross y qué tipo de em, paso a seguir ustedes aplicarían con el resultado que tenemos. Entonces, no sé quién diga yo. Espero que sea voluntaria su participación para que podamos hacerlo. Ya son solamente dos ejemplos lo que vamos a hacer. Y simplemente para que participemos y sepamos que pues nos quedó claro el tema.
¿Ninguno? Ah, ya vi que levantaron la manito. A ver, déjenme ver. Muy bien. En chat, ay, es que no puedo ver quién me está levantando la mano. La mano la tiene levantada Edgar García, Ah, Marisol, Alan Paredes y Cristina Zarate. ay, gracias. Listo. Entonces vamos a comenzar con Edgar. Ya en chat también nos están comentando, ahorita leemos. Hola Edgar, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muy bien, te voy a mostrar la audio y ya cuando la veas me dices para pasarte a la logo y ya con tu análisis nos digas qué piensas. Muy bien. Ya vi la ¿La audio? audio. Ujú. Listo. Ahí te paso la logo. Muy bien. Pues yo digo que no es candidato. Perfecto. ¿Por qué no sería candidato para ti? Pues porque miren, en el oído izquierdo, que es el que tiene más problema, pues su PTA es de 64 decibeles, entonces ni siquiera es una pérdida, yo creo que profunda, llega moderada a severa. Y en la Perfecto. logo, igual cuando se le sube a los decibeles, bueno, a las decibeles, pues tiene una comprensión del 100%, entonces es un oído que con un aparato auditivo de potencia media, pues puede recuperar su audición sin necesidad de que sea con sistema cross o bicross, sino con dos aparatos independientes. Listo, Edgar. Perfecto. Muchísimas gracias por participar. Gracias. Perfecto, entonces, muy bien. De Edgar estoy completamente de acuerdo. Si no es candidato, no sé si tal vez hubo acá una falla en la del logo, porque, bueno, vamos a darle a ver quién más participa, a ver si nos dice aquí con la logo si está de acuerdo con Edgar. Creo que Cris Zárate había levantado la manito también. Sí, Cata, buenas tardes. Perdón, Hola, no pude estar Cris. desde el principio, pero bueno, creo que no hay captación fonémica. Para mi gusto podríamos probar a ver si tenemos una respuesta, porque no hay captación fonémica en el oído izquierdo. Ok, ok. O sea, tú le pondrías porque te basarías más en la logo que en la audio, ¿verdad? Sí, podría probar el audífono, pero si no tenemos respuesta, que no tengamos que escuche pero no entienda, podría probar un sistema cross. Ok, perfecto. Muchas gracias, Cris. Al contrario, Cata, gracias. Listo. Y vamos al último que... Ay, Oscar, ¿me ayudas con quién más tiene la mano levantada, Sí, porfis? está Marisol y Rolando Monroy también la tiene levantada. Listo, ok. Muy bien. Entonces vamos a darle chance a ellos dos también para que no se me queden con la manito levantada. Empezamos con las mujeres, por favor. Marisol, ¿tú qué dices? Creo que ya se me arrepintió Marisol. Bueno, está bien. Entonces, si algo, le damos oportunidad en el siguiente ejemplo. Rolando, cuéntame qué opinas de este examen, de este Sí, paciente. gracias, Catalina. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, es que ahí puede ser también alguna patología como Meniere o labrintitis. Muchas veces en esos casos no hay discriminación fonémica. Entonces, ¿tú qué harías? Pues no le pondría un bicross, sino más bien mandarlo con el otorrino. Súper, muy bien. Muchas gracias, Rolando. Este es el exacto. Nos dice, bueno, Edgar nos comentó acá que de pronto sí hubo ahí una falla en la parte de la logo que él se basó en el derecho y el izquierdo de pronto se escapó visualmente por ahí, pero en este caso no sería
digamos, la primera solución para el paciente, yo no le pondría audífono, sino tal cual lo mandaría con otro profesional, en este caso otoneurólogo, otorrino o audiólogo, para saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tengo una pérdida, no es una pérdida grande tal cual como lo dijo Edgar, como para ponerle un sistema cross, pero hay respuesta y hay una respuesta incluso en 40 decibeles. Entonces, este tipo de pacientito tiene una pérdida de grado leve a moderado. Entonces, yo no puedo pensar en tratar de colocarle. Ahora me dicen tal vez sí por la parte fonémica. Sí, si yo tuviera esta parte fonémica nula, pero la audiometría también la tuviera profunda, en ese caso sí lo pensaría. Pero como vuelvo y repito, el grado de pérdida auditiva no es tanto en el primer paso que yo, o el paso a seguir después de la audiometría que yo haría sería la parte de revisión por parte interprofesional, porque no se relaciona el grado de pérdida auditiva con la discriminación que tiene. Entonces, ahí gracias por participar. Esto nos ayuda y nos enriquece, yo creo que a todos, para que cuando nos lleguen este tipo de casos nos acordemos y ya sepamos qué poder hacer. Entonces, acuérdense que lo bonito que hacemos de audiología es que todos los resultados se correlacionan entre sí. O sea, se correlaciona un audio con una logo, se correlaciona una impedanciometría con un audio, con una logo, con unas autoemisiones. Todo se correlaciona para podernos ayudar a saber qué es lo que está pasando. Cuando algo no les haga match o no les correlacione a ustedes, por ejemplo, que diga, ¿cómo es que tiene un PTA en 60 decibeles y yo le estoy hablando a 90 y no me escuche? O sea, por lo menos que me entendiera el 50% de lo que le estoy diciendo, pero que sea nula la discriminación no es normal y no es lo que yo esperaría de este grado de pérdida auditiva que fuera nula. Listo, muy bien. Muchas gracias y vamos con el segundo ejemplo. Tengo esta audiometría, ese oído derechito lo vemos que está más malito que el izquierdo. Entonces, no sé quién quiera participar en este ejemplo. A ver si Marisol está por ahí. Sí, sí estoy, no sé si me escucha. Sí, Marisol, te escucho ahora sí. Listo. Pues Acá te pongo la audio y ya tú me avisas para pasarte a la logo. ya. Ok. ¿Puedo regresar al audio, por favor? Claro. Sí. Bueno, pues podría ser candidato a un sistema Bicross porque el oído del lado derecho está bastante bajo y corrobora con la logo. Y el oído del lado izquierdo pues también tiene una pérdida de audición que debe de ser amplificada. Lo único es que, como comentaba, pues en el oído derecho está conductiva. Entonces, pues bueno, mixta y solamente tiene 2 frecuencias conductivas, pero yo creo que sí sería candidato a un sistema Bicross con el Listo. transmisor en el derecho y el auxiliar auditivo en el izquierdo. Perfecto. Muchas gracias, Marisol. Muy bien. Hola. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Vamos a ver ¿Sí? quién ¿Sí me más escuchó? tiene. ¿Sí? Ah, ya, pues sí, no sé si ¿Sí? sí me escuchó, que yo creo que sí es un Bicross. Sí, Marisol. Sí, muchísimas gracias por la Gracias. participación. Sí, te escuché. Sí, muchas gracias a ti por participar. Listo. ¿Alguien más que nos quiera decir? Ok, Alan Paredes. Hola, buenos días. Buenas Adelante. tardes, perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí con respecto a la audio, ahí la vía ósea, pues no hay respuesta en ciertas frecuencias
y la Ajá. logoaudiometría no hay discriminación. Entonces, primero podría interpretar que posiblemente esté lateralizando en la audición Ujú. por la no respuesta de la vía ósea en la vía aérea, y yo no colocaría un bicross, sino colocaría un cross solamente. ¿Por qué? Por la discriminación del lado derecho. Ok, listo. Muy bien, Alan. Muchas gracias. Recordemos que los sistemas cross es cuando mi oído contralateral está normal. Entonces, en este caso, mi oído izquierdo, que es nuestro mejor oído, ya tiene una pérdida auditiva importante que sí puede llegar a afectar la parte de comprensión y discriminación del lenguaje. Entonces, en este caso, no adaptarías un sistema cross porque entonces prácticamente el paciente no te va a sentir ningún cambio si tú lo programas como cross, porque recordemos que lo que hace el receptor en este caso es simplemente recibe y pasa tal cual. Para este pacientico, como ya tiene una pérdida auditiva en su oído izquierdo, que afecta ya muchos sonidos porque ya pasa de lo leve, ya va de moderado. Entonces, en esta parte él lo que necesita también es intensidad. Entonces, en este caso, tendrías que adaptarlo como un sistema bicross para que el receptor amplifique también tanto lo que recibe como lo que está llegando de la parte izquierda, ¿vale? En Sí, cuanto a lo muchas que gracias. dices, vale, cuanto dices de que está de pronto lateralizando, está enmascarado. Acá podemos ver que es una audiometría enmascarada. Sí puede llegar a lateralizar siempre y cuando, bueno, más bien si no le coloque un enmascaramiento suficiente. Entonces, si la haces tú, entonces vas a estar supremamente seguro que le colocaste un buen masking y que no hay opción de que lateralice. Y por último, solamente recordemos que las vías óseas 250 y 500, el máximo que llegan los audiómetros es hasta 45 o 55. Y sí, tal vez esas respuestas no existan, pero como tienden a ser graves, los pacientes a veces responden más a vibraciones que a estimulación, ¿vale? Esos es como los temitas que aprovecho de una vez para que aclaremos. Y sí, efectivamente, sí sería un paciente que podríamos probarle un sistema bicross, en este caso por lo que tiene pérdida en su oído contralateral y en su oído más malito, que es el derecho, pues ya está mayor a 90 decibeles sin obtener respuesta a partir de 4000. Entonces, no hay respuesta vía aérea, no hay respuesta de logoaudiometría, por ende puedo yo colocarle y probarle a ver el paciente cómo lo siente, pero en este caso es importante que sea bicross. Si le colocamos cross no va a sentir ningún tipo de cambio. Listo. Muy bien, muchísimas gracias a los que participaron. En el chat ahorita voy a leer algunos comentarios, no sin antes agradecerles y cerrar con esta frase de solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho. Y esto solamente para recordarles que si ustedes tienen dudas, preguntas, acá ando yo, pendiente de ayudarlos y de decirles a ustedes, sobre todo de sugerirles qué es lo mejor que podemos hacer a partir de los resultados que ustedes tienen de la audio y de la logo. A veces, por ejemplo, hay situaciones que me mandan y les digo, no, mándalo primero con tal. Sé que lo ideal y muchos de los negocios que tenemos se ponen ventas, o sea, es ventas, y eso yo lo entiendo y lo sé, pero recordemos que si yo hago una mala adaptación va a ser también contraproducente para mí por mala publicidad, que sabemos que la publicidad de boca en boca genera mucho más efecto que la que yo pueda llegar a montar en redes sociales, etcétera. Entonces, no trabajemos solitos, no solamente porque ustedes tengan dudas o preguntas de algún tipo de información, sino que si lo tienen claro,
que también recurramos a los especialistas, a los otorrinos, a los otoneurólogos, a los audiólogos. A veces con mandarlos le vamos a ayudar mucho más al paciente que si ya nosotros solamente pensamos en la adaptación de auxiliares auditivos, ¿vale? Entonces, bueno, ya, bueno, sí había visto yo que no era candidato, no es candidato, sí es candidato porque hay nula captación fonémica, sí, muy bien. Entonces, sí, para cerrar, sí es el primer caso no era candidato, era para pasarlo con un especialista, trabajar de manera interprofesional, y el segundo sí puede ser candidato para el sistema BICROS. Entonces, muchas gracias a los que participaron. Y acá tengo otra pregunta donde dice que donde trabaja el área de programación del edificio está recubierto de panel W con diseño y decoración. ¿Qué problemas para? No va a haber problema en general siempre y cuando tu espacio sea abierto, o sea, que tu consultorio sea grande. Lo de la jaula de Faraday pasa cuando hay un tipo como de encierro, como un elevador tal cual, o un baño, por ejemplo, que sea muy chiquitico. En ese tipo de situaciones es donde puede existir el problema de desconexión, pero tal vez el lugar donde trabajes es grande, sea amplio. En esos tipos de lugares es importante solamente que si los vas a programar, el paciente no esté pegado a la pared, sino que esté sentado tal vez en un espacio amplio, por lo menos de 1 metro de distancia de la pared, metro, metro y medio si se puede, mucho mejor, pero no vas a tener ningún problema con la programación ni con las pruebas dentro de tu consultorio. Lo que les contaba yo de la desconexión es en caso tal de lugares muy cerrados, como los elevadores, donde sí puede existir, o en caso tal que los pacientes se peguen demasiado a la pared, también pueda llegar a existir. ¿Listo? Recuerden que esta desconexión no pasa más de 2 a 3 minutos, o sea, esto es de segundos. Se puede desconectar y volver a conectar en 5 o 6 segundos más o menos. No es que pase a más, no es que el paciente esté desconectado, que se le esté conectando y desconectando con todo el tiempo, a todas horas, no, solamente en estos lugares que tienen estos tipos de sistemas y que están como reducidos, en espacios reducidos donde sí pueda llegar a generar este bloqueo de esos campos electromagnéticos. ¿Listo? Si es amplio, no vamos a tener ningún problema. Entonces, pues bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por la compañía, por participar. Créanme que eh, para los que me han acompañado, casi no hago esto porque a veces digo, ay, si nadie participa, ¿qué hago, no? Pero muchas gracias por participar porque creo que esto nos enriquece a todos, sobre todo escucharlos también y contar cada uno sus experiencias nos ayuda muchísimo. Entonces, que tengan ustedes un lindo fin de semana, que descansen y bueno, cualquier cosa, duda que ustedes tengan, saben que ahí tienen mi número de celular. Si no tienen, pídanselo a su asesor, que es totalmente libre, y todos los temas audiológicos, ahí ando yo pendiente. A ustedes muchas gracias y Ramón, levantaste la mano, Sí, justo. escucho. Gracias, Oscar. Adelante, Ramón. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias. Bueno, que estén muy bien, bonito día, bonito fin. Oigan, Bye. oigan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, perdón, perdón, perdón. Ah, no, bye, no, Yo, bye, yo, yo ando no se vayan. muy entrado en tu plática. No, 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 solamente reforzar. Primero agradecerte, Cata, porque creo que era un tema bien importante de dar y que teníamos que aterrizar. Y me gustó mucho ver que pues había como muchos puntos de participación e ideas y demás. Lo segundo que les quiero pedir, de verdad, a los que están conectados por acá, es que tenemos un área bien bonita de capacitación, tenemos gente muy preparada, me refiero específicamente a la doctora Catarina, muy preparada para ayudarlos a entender, para ayudarlos a avanzar en este tema. Entonces, de verdad, comuníquense con nosotros, háganos saber sus dudas, lo que sea, de verdad, creo que vale mucho la pena explotar hasta lo más que se pueda el cerebro de nuestra doctora Catalina y pidan capacitación con sus asesores comerciales. De eso se trata ahorita, de estar todo el tiempo conectados y
diario salen cosas nuevas, entonces diario va a haber cosas nuevas que platicar. Entonces, nada más era eso, Cata, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos por que estuvieron por acá. Que tengan muy, muy bonito fin de semana o vacaciones si se van de vacaciones y nos vemos Sí, regresando. Cuídense mucho. sí, que estén muy bien. Bye. Bye. Hasta luego, doctora.